Mentiras que Hollywood te hizo creer. Seguramente toda tu vida te has imaginado a los vikingos bastante sucios y usando cascos con cuernos, gracias a Hollywood. Pero en realidad, solo existe un yelmo de hierro conservado de la edad vikinga que está sin decorar y tiene una especie de placa con anteojos que protegen parte de la cara. Y curiosamente, los vikingos que tenían menos poder adquisitivo habrían utilizado protecciones de cuero. Así que esto es más bien un invento del romanticismo del siglo XIX, que exageró e idealizó la fiereza de aquellos guerreros. Y ok, a los vikingos quizás les hacía falta una mejor higiene, pero sí tenían un día de lavado que aprovechaban para asearse y limpiar su ropa, y usaban bastoncillos para las orejas, pinzas, navajas y peines. Y casi nunca faltan las flechas de fuego en las batallas de ficciones medievales. Pero lo cierto es que esta arma no servía para nada. Para empezar, cuando se disparan por el aire, el fuego tiende a apagarse. Claro, esto podría evitarse prendiendo una gran llama, calentar previamente la flecha o usar productos químicos, pero corriendo el riesgo de quemarse las manos o prender fuego al arco al disparar la flecha. Y también está la opción de usar la flecha más larga, pero sumaría peso al proyectil y no sería eficiente ni en alcance, ni en velocidad, ni en capacidad de perforación. Igual se cree que estas flechas de fuego solo se usaban para crear efectos psicológicos en los enemigos. Por cierto, los duelos en el viejo oeste que has visto en las películas son muy diferentes a la realidad. La mayoría de las peleas estaban relacionadas con mujeres y trampas en el póker, y era muy difícil para uno de los contendientes desafiar al oponente para un posible duelo en la calle. Además, estos duelos se desarrollaban mayormente en torno a las mesas de un salón, y la poca calidad de la pólvora hacía imposible que le atinaran a su enemigo a la primera. Más bien se disparaba a toda velocidad desde la cadera con la esperanza de que alguna bala llegase hasta el otro cuerpo. Y honestamente, era más probable que los contendientes se golpearan entre sí por la pequeña distancia. Y tengo que aclararte de una vez que Napoleón no era bajo de estatura, al menos para los estándares de su época. Según las autopsias, Napoleón medía exactamente el 1,68 m. Lo que pasa es que tras subir al poder en 1799, impuso requerimientos de estatura al ejército francés. Y en la mayoría de las ocasiones, los soldados que rodeaban a Napoleón eran significativamente más altos que él. Algunos alcanzaban el 1,78 m, por lo que podía dar la impresión de que él era bastante bajito. Y claro, también podemos sumarle a esto una cierta mala intención por parte de sus enemigos que querían desprestigiarlo a partir de su aspecto físico. Por otro lado, ¿sabías que la empresa dueña del Titanic jamás dijo que era insumergible? Este era el barco más grande y lujoso que se había construido nunca, pero naufragó en menos de 3 horas durante su viaje inaugural en 1912. En su película incluso se dice varias veces que era el barco imposible de hundir. ¿Este es el barco que dicen que no puede hundirse? No puede hundirse, ni Dios podría hundir este barco. Pero eso era más bien como un tipo de eslogan para generar una mejor historia. De hecho, antes de que el Titanic se hundiera, se habló del tema en una revista de ingeniería naval inglesa, donde básicamente quisieron decir que el capitán podía cerrar compartimientos en caso de colisión, lo que hacía que el barco fuese prácticamente, entre comillas, insumergible. En cuanto a la batalla de las Termópilas, realmente participaron mucho más que 300 espartanos. Por si no lo sabes, esta fue una de las grandes batallas de la antigüedad que enfrentó supuestamente a 300 soldados espartanos y 2.800.000 persas durante la Segunda Guerra Médica. Y sí, es cierto que los griegos estaban ampliamente superados en número, pero la verdad es que no eran solo 300 espartanos. Y aunque sí es verdad que estos eran los responsables de la organización y que Leónidas I era el comandante, fueron cerca de 6.000 soldados. 400 tebanos, 40 corintios, 700 tespios, 1.000 hóplitas, 2.120 arcadios, 1.000 locrios, 200 de Fliunte y 80 micenos. Por otro lado, los persas no contaban con 2 millones de hombres, sino con unos 200.000. Volviendo a las películas, algo bastante común en Hollywood es mostrar siempre una historia desde el punto de vista de un ciudadano estadounidense, cuando la gran verdad es que las personas con este gentilicio no están en todos lados. Esto es así ya que los productores de las películas creen o saben que el público estadounidense no es allegado a las películas extranjeras o que no tengan un estadounidense como protagonista. Y un ejemplo muy exagerado está en la película U-571, donde mostraron a una tripulación americana capturando la Enigma, una famosa máquina de códigos.
Y la mentira aquí es que el U-571 es un barco real, pero jamás fue capturado y jamás fue hundido en 1944 como dice esta película. Y creo que también deberías saber que los héroes históricos no eran tan buenos como se ven en pantalla. Te daré el ejemplo de George Washington. Cuando el primer presidente de Estados Unidos asumió el mando del ejército revolucionario que luchaba contra los ingleses, prohibió que los afroamericanos formaran parte de este. Y, además, en sus tierras trabajaban más de 300 esclavos de los cuales era propietario y podía castigar si se rebelaban contra su autoridad. Incluso dejó unas cuantas palabras escritas que expresan bien claro que no los consideraba como sus iguales. Pero eso sí, al redactar su testamento, ordenó la liberación de estos esclavos.